Capítulo 10. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y díjole, Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre, y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, Levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo, Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
al cual mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 11. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos? Diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión. Un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era abajado del cielo y venía hasta mí. En el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Y he aquí luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. El cual, como llegó, y vio la gracia de Dios, regocijóse, y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos, hermanos de Bernabé y de Saulo. Capítulo 12.
Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, «Levántate prestamente». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, «Cíñete y átate tus sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Rodéate tu ropa y sígueme». Y saliendo le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, «Su ángel es». Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles. Y el pueblo aclamaba, «Voz de Dios y no de hombre». Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Libro de Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando, pues, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y después de haber llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto hechicero, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero los resistía Elimas, el encantador, pues así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo».
Y de inmediato cayeron en el oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, separándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, habiendo hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de haber quitado a éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero he aquí, viene tras mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a Jesús ni las voces de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y lo vieron durante muchos días los que habían subido juntamente con el de Galilea a Jerusalén, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y con respecto a que le levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia la remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y al salir ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos devotos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, los persuadían a perseverar en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero los judíos, al ver la multitud, se llenaron de celos y refutaban lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé osadamente dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta los confines de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Estos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Libro de Hechos 14. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero los judíos que no creían incitaron y alteraron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con osadía acerca del Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y milagros por las manos de ellos. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, y otros, con los apóstoles. Pero los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, tramaron un atentado para afrentarlos y apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta de eso, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la tierra de los alrededores. Y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el que, cuando fijó los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: «Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba delante de la ciudad de ellos, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre el gentío, dando voces, diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las naciones andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y aún diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero al rodearle los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después, partió con Bernabé a Derbe. Y después que hubieron anunciado el Evangelio en aquella ciudad, y tras haber enseñado a muchos, volvieron a Listra, y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: «Es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunieron a la iglesia y relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Levántate con nosotros cada día para disfrutar del devocionario Mesa de Fe, donde te alimentarás con la palabra de Dios. Escucharás cantos espirituales y reflexiones para tu vida diaria. Acompáñanos todos los días a través del canal Devocionario Mesa de Fe en YouTube y Facebook. Dios te bendiga.